bienvenido Juan Salafranca. Para nuestros amigos venezolanos, quiero aclararles que nosotros nos conocemos perfectamente desde el año 2017, pero lo que te tengo que agradecer hoy principalmente es que eres mejor que muchos otros la persona indicada para explicar a los venezolanos el alcance de la batalla de la semana pasada y la batalla de ayer, porque tú eres secretario adjunto y director de política internacional del Partido Popular y eres miembro alto funcionario del del Parlamento Europeo desde hace más de 25 años. Y eso para nosotros es sumamente importante porque hay un fuerte desánimo, hay una tristeza en el pueblo venezolano que está peleando desde hace más de 15 años por su libertad, por vencer a esa dictadura, por vencer a esos torturadores. Y cada vez que tenemos la impresión de ganar una pelea, pues el día siguiente perdemos otra. Entonces, me gustaría que tú les indicaras a los venezolanos cuál es tu opinión, tu visión y cuál es la esperanza que pueden tener en el futuro de sí lograr algo. Pero, sin embargo, te voy a pedir además a que nos explique un poquito de entrada un caso que acaba de ocurrir, que es lamentable, que es la pérdida de uno de tus grandes amigos personales, porque me consta, pero también un gran amigo de Venezuela, que aparentemente acaba de fallecer. Te dejo la palabra, Juan Salafranca. Muchas gracias, Cristian. Efectivamente, primero agradecerte y ensalzar tu loable labor incansable en la defensa de lo que todos perseguimos, que al final no es otra cosa que la libertad y el bienestar de los venezolanos, que eso es lo que nos motiva siempre. Y efectivamente has mencionado, para mí en estos momentos, en estos precisos momentos, me acabo de enterar de la triste noticia del fallecimiento de mi amigo Carles Holmes Trujillo, el ministro de Defensa de Colombia, un amigo personal desde hace muchísimo tiempo. Yo soy colombiano, tengo la nacionalidad colombiana gracias a él, pero por encima de todo demás quiero pues ensalzar las grandes virtudes como político y como ser humano de Carlos. Carlos, en su larga trayectoria, ha sido embajador en numerosos países, ha sido canciller y solo darte un pequeño testimonio de su compromiso con la libertad. A altas horas de la mañana, cuando era canciller, me sonaba el teléfono y era Carlos Holmes preguntando: Juanito, porque así me llamaba cariñosamente él, ¿qué podemos hacer para seguir manteniendo el tema de Venezuela vivo y en la agenda internacional cuando parecía que el tema languidecía? Y su preocupación por los asuntos de la libertad en América, de la democracia y en concreto en sus últimos años la batalla que ha dado por la lucha en favor de la democracia y la libertad en Venezuela ha sido un ejemplo para todos nosotros y hoy es un día muy triste para la democracia y para la libertad en América Latina, pero no deja de ser esto que el ejemplo de Carlos nos impulsará a todos para actuar con más ganas si cabe sobre esta lucha que, como bien mencionabas, estamos dando. Y si quieres entro en materia para tratar desde luego los asuntos que me has mencionado y para tratar de quizá dar un mensaje, si no de optimismo, sí cuando menos de claridad respecto de los últimos acontecimientos que están sucediendo en el ámbito de la Unión Europea respecto de la lucha de los demócratas venezolanos en pos de recuperar esa libertad perdida hace tanto tiempo, ¿no? Y si me permites incluso hacer un excursus histórico, hablabas de mis 25 años de experiencia en el ámbito de la función pública europea y no deja de ser un poco pues, paradójico que estos 20 y tantos años hayan venido paralelos a lo que ha sido una degradación progresiva de la democracia venezolana. Yo recuerdo que cuando era un joven funcionario hace 20 y tantos años, como bien decías,
pues recuerdo los intentos de golpe de Estado. Yo ya estaba en los temas de América Latina. Recuerdo los golpes de Estado dados por el teniente coronel Chávez. Recuerdo las elecciones a finales de los 90, ya por el 98, el cambio de la Constitución. Un Chávez vestido con corbata y con traje, con saco, que no venía, según él, a expropiar ni a cercenar las libertades. Recuerdo cómo el deterioro progresivo de las libertades a principios pues de los años 2000 fue conduciendo a una situación que deterioraba las condiciones de vida, las libertades de los venezolanos. En aquella época también recuerdo incluso haber sobrevolado cuando se produjo las inundaciones del estado de Vargas y que la Unión Europea ofreció su ayuda incondicional a través de unos préstamos financieros impulsados por la familia del Grupo del Partido Popular Europeo para reconstruir toda la zona y el deslave de la zona cercana al aeropuerto de Maiquetía en el estado de Vargas, volando en un helicóptero con el presidente Chávez. Eran otras épocas en las que nada nos hacía sospechar la deriva autoritaria, regresiva, progresiva y totalitaria que iba a tomar ese régimen, a quien, por cierto, teniendo esa interlocución privilegiada, le avisábamos de las cosas que no nos gustaban. Recuerdo el golpe de Estado de Carmona en el año 2002 y el referéndum revocatorio en 2004, y que participamos en una misión de observación en el año 2005, aquellas legislativas parecidas, en cierto modo, a las fraudulentas habidas en el 6 de diciembre pasado, cuando en el año 2005 la oposición decidió no participar en esas elecciones legislativas, y las presidenciales del 2006, que Chávez ganó a Rosales y en la que la Unión Europea participó como observadora, y reconociendo que en aquella época el presidente Chávez tenía un gran apoyo, pero ya empezaba claramente o ya había traspasado la línea de lo que es la división absoluta de un país con un gran rencor. Y recuerdo el cierre de Radio Caracas Televisión en el año 2007 y el referéndum que los estudiantes ganaron a Chávez y que él concedió a última hora de la noche, hablando de aquella famosa victoria de Mier, que decía él, a la 1:30 de la mañana, porque no se creía que hubiera perdido y que unos estudiantes le hubieran doblado el pulso. Estudiantes que, por cierto, son hoy en día jóvenes como Guaidó, que en su momento demostraron un gran valor. Y recuerdo cómo Chávez, no aceptando ese referéndum en el 2009, volvió a dar una vuelta de tuerca para su reelección indefinida. Y casos como las inhabilitaciones políticas, la jueza Fiuni, las siguientes elecciones legislativas, hasta llegar a las elecciones legislativas, o incluso me detendría después de la muerte de Chávez, cuando nombra sucesor a Maduro y pierde Maduro unas elecciones frente a Capriles, que estábamos en Caracas invitados por la Mesa de la Unidad Democrática, y yo oí el cacerolazo más grande por el pucherazo, como se dice en español, de aquel robo electoral, que tardaron varias horas en terminar de contabilizar los votos, y efectivamente se le robó y se le hurtó un triunfo clarísimo que hubiera probablemente deparado otro futuro para Venezuela. Y luego estuvimos con la emocionante noche electoral de diciembre del 2015, cuando la oposición le dio un auténtico repaso, y podríamos haber seguido si verdaderamente en Venezuela pues hubiera seguido habiendo elecciones libres y democráticas. Ya nos habríamos deshecho de esta pesadilla. Desgraciadamente, las circunstancias no son así, porque sabemos perfectamente que el régimen no va a tolerar nunca unas elecciones libres, democráticas, porque sabe que no las va a ganar. Por muy desunida que hubiera estado la oposición, cualquier candidato medianamente presentable, y los hay muchos y buenos en Venezuela, le hubiera ganado a Chávez. Cualquiera de los de la oposición, porque la gente lo que está es harta del chavismo y harta del madurismo, porque no ha traído más que pobreza, división, enfrentamiento, y poner a Venezuela como un país paria en la comunidad internacional. No hay más que ver quiénes son los aliados de Venezuela en la comunidad internacional. Irán, Siria, Turquía, Rusia. Rusia y China no lo son tanto por una cierta afección, lo son por sus propios intereses, y sus intereses exclusivamente económicos, y un cierto peso tiene también la geoestrategia política. Es decir, si a Rusia y a China
se les trajera por el camino de lo que les interesa, que es recobrar las deudas de lo que les han prestado a fondo perdido a Maduro, probablemente podrían perfectamente convivir con un régimen democrático. Es verdad que ellos no son los mejores amigos de la democracia y de la libertad, no son ningunos ejemplos, pero a China y a Rusia lo que les importa son sus esferas de influencia, pero también su plata. Y a ellos lo que les interesa es cobrar las deudas. Y si alguien se las pudiera garantizar, desde luego no me cabe la menor duda de que les vendría bastante bien el tener un régimen. Dicho eso, entrando en materia del asunto de la Unión Europea, que es lo que nos convoca hoy, Cristian. Vamos a ver, hay que hacer una distinción clara en varias esferas. No uno se puede quedar solo exclusivamente en lo que decidió ayer el Consejo de Ministros, por muy importante que fuera. Hay que distinguir la esfera política y las competencias que tiene cada órgano en el engranaje institucional de la Unión Europea. En primer lugar, el Parlamento Europeo, como órgano directo elegido por los ciudadanos europeos, tiene unas competencias que son meramente políticas en lo que se refiere a sus posicionamientos. Tiene unas competencias legislativas en materias que están transferidas en el ámbito comunitario, pero la política exterior no es una de ellas. La política exterior hay que decir claramente que es una competencia de los Estados miembros. Y de los Estados miembros a nivel prácticamente individual, y ahora explicaré por qué. El Parlamento Europeo emite desde hace mucho tiempo unas claras señales e inequívocas de apoyo al movimiento democrático de lo que significa las fuerzas democráticas en Venezuela, sea quien sea el que esté en el poder. Ahora ha sido Juan Guaidó, anteriormente era cuando Julio Borges era presidente de la Asamblea, sí, y cuando Antonio Ledesma era alcalde metropolitano de Caracas. Nosotros estamos incondicionalmente a favor de los demócratas. Y te lo digo yo, que soy del Partido Popular Europeo, independientemente de la ideología de aquel demócrata que esté luchando por la democracia y por la libertad frente al tirano en su momento Chávez, ahora Maduro. Eso es así de claro. No se trata de hacer aproximación sectaria política, se trata de estar a favor o en contra de la democracia. Y el Parlamento Europeo hizo una apuesta en ese sentido. Y su posicionamiento ha sido rotundo. Y esta resolución, que por primera vez no han votado, digo primera vez en los últimos tiempos, porque en la época inicial, cuando hacíamos las resoluciones de la jueza Fiuni, de la deriva totalitaria de Chávez, de Radio Caracas Internacional, en esos momentos el Partido Socialista tampoco nos apoyaba, porque ellos creían que Chávez era una especie de Robin Hood que luchaba en favor de los pobres, quitándole a los ricos. Y esa se ha demostrado claramente que no era la realidad de Venezuela. Es verdad que costó mucho tiempo, las barrabasadas que se han cometido y las atrocidades que al final pues todo el mundo fue siendo consciente, desenmascararon al chavismo e hicieron que los demócratas, socialdemócratas del Partido Socialista se unieran a lo que era ya un clamor probablemente hasta ese momento desconocido en el ámbito internacional y en la Unión Europea. Y eso es lo que ha venido haciendo tradicionalmente el Parlamento Europeo, y eso es lo que ha hecho la semana pasada, corrigiendo en cierta medida lo que Borrell ha querido hacer. Ahora explico el siguiente, en el ámbito institucional, la posición del Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros, en materia de política exterior, porque en otras materias naturalmente es el órgano legislativo, en materia de política exterior, según el tratado, tiene que decidir por unanimidad. Y la unanimidad significa consenso. Y consenso significa que tienen que estar los 27, hasta ahora eran 28 con el Reino Unido, tienen que estar absolutamente de acuerdo. Y se creó la figura del alto representante, primero con la baronesa Ashton, luego con la señora Mogherini y ahora con el señor Borrell. El señor Borrell pues también tiene unas competencias muy limitadas, igual que el Parlamento. El señor Borrell forma parte y preside el Consejo de Ministros. Tiene una doble gorra, la gorra de presidente del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, y tiene una doble característica, que es vicepresidente de la Comisión Europea. Como vicepresidente de la Comisión Europea y presidente del Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores como alto representante, viene obligado, según los tratados y según la arquitectura comunitaria, a responder ante el Parlamento Europeo. Tiene que explicar al Parlamento Europeo, que de hecho es el que da el visto bueno para nombrarlo, como al resto del Colegio de Comisarios, en su calidad de vicepresidente de la Comisión. Y no tiene más competencias en política exterior en materia de decisión que el propio Parlamento Europeo. El otro día, si tuviste la ocasión de seguir el debate
El señor Borrell dijo claramente que las competencias están donde están. Efectivamente, las competencias están donde están. El Parlamento, como órgano político, emite sus pronunciamientos políticos. El alto representante y vicepresidente de la Comisión preside a los ministros de Asuntos Exteriores, les hace la agenda y les hace propuestas, pero no decide nada. No decide nada. Digamos que es un empleado de los 27 ministros. Ahora bien, los ministros, lógicamente, pues juegan un poco en función del terreno que les prepara el alto representante, y si me apuras en el ámbito latinoamericano y a más, como dicen ahora los modernos, en el ámbito de la situación crítica de Venezuela, quien lleva la voz cantante en el Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores, pues por lógica histórica y tradicional, suelen ser los gobiernos de España y en menor medida el gobierno de Portugal. ¿Qué es lo que sucede? Pues que el gobierno de España en estos momentos pues tiene una canciller de escaso perfil político y el auténtico ministro de Asuntos Exteriores del gobierno de España es el señor Borrell como alto representante. Esa es la realidad. Y entonces el resto de los ministros de los países que forman la Unión Europea pues tienen una cierta tendencia a seguir lo que el gobierno de España en esta materia les lidera. Dicho eso, que las competencias, como he dicho, son las que son, lo que ha hecho el Consejo es simplemente hacer una declaración política que tiene el mismo valor político que pueda tener la del Parlamento Europeo, porque cuando Borrell decía que él hablaba on behalf of the European Union, en nombre de la Unión Europea, vamos a ver, el Parlamento Europeo también es Unión Europea. Y hay que diferenciar también lo que es el Consejo de Ministros de lo que es la política exterior al final de cada uno de los Estados miembros, que eso es el quid de la cuestión. Es decir, el hecho de que el Consejo de Ministros ayer hiciera esas conclusiones no quiere decir que los 27 Estados miembros hayan dejado de reconocer la prevalencia y la legitimidad de la Asamblea Nacional del 2015 y de su presidente Juan Guaidó. Yo mismo, y esto lo puedo decir claramente, ayer mismo, con carácter previo a la reunión del Consejo de Ministros, participé en una reunión de los ministros de Asuntos Exteriores del Partido Popular Europeo, que tiene 10 ministros de Asuntos Exteriores de los 27. Y los 10 ministros del Partido Popular Europeo concluyeron, por la iniciativa del vicepresidente del Partido Popular Europeo, David McAllister, que a la vez es el presidente de la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo, que había que unirse a la declaración del Parlamento Europeo emitida la semana pasada en cuanto al reconocimiento de la Asamblea del 2015 y de su presidente, Juan Guaidó, como único y legítimo representante de los demócratas venezolanos, y que así se hará hasta que haya unas elecciones libres, transparentes, creíbles y homologables. Y esa es la posición que siguen manteniendo muchos, que yo sepa, no ha habido ningún gobierno que haya hecho una declaración que diga hemos dejado de reconocer a Juan Guaidó. Cuando los sucesos del 2019, en los que Juan Guaidó toma posesión allí en la tribuna, inmediatamente, yo recuerdo perfectamente esa escena, le sugería a mi presidente del Partido Popular Europeo que reconociéramos inmediatamente a Juan Guaidó. Lo hizo el presidente de los Estados Unidos e inmediatamente el Parlamento activó sus mecanismos y aprobó una resolución reconociendo a Juan Guaidó. El Consejo como tal nunca ha reconocido a Juan Guaidó porque los 28 en aquel momento, porque estaba Gran Bretaña, nunca han tenido una unanimidad, y al no haber unanimidad, los 28 Estados miembros no podían reconocer a Juan Guaidó. Recuerdo, y mucha gente que estará viendo probablemente ahora estas imágenes, recordará, y yo tuve una pequeña y modesta participación en impulsar los esfuerzos del equipo de Juan Guaidó para que los países de la Unión Europea a nivel bilateral fueran reconociendo progresivamente su presidencia encargada. Claro. Recuerdo muchas gestiones en ese sentido con gobiernos amigos y otros no tan amigos, para intentar forzar a que se reconociera, y poco a poco, hasta llegar hasta los 25, 26 cuando Reino Unido también estaba incluido, los 26 de los 28 reconocieron. Los dos únicos no reconocieron por razones pues de política interna probablemente fueron el gobierno italiano encabezado por el Cinque Stelle, que en su momento estaba muy dividido porque tenía la gente y que han ayudado a votar en la resolución de la semana pasada,
porque ellos han votado a favor de la resolución, y el gobierno de Chipre, por una razón que a mí me explicó el ministro de Asuntos Exteriores, no tiene nada que ver con la coyuntura, digamos, política venezolana. Ellos están incondicionalmente a favor, pero tienen la bota de Turquía muy cercana, y como Turquía es un aliado del régimen de Maduro, pues ellos consideraron que no debían expresar ese apoyo. Es simple y llanamente esa razón. Y por lo tanto, lo que quiero decir es que esta declaración del Consejo en modo alguno oscurece que los Estados miembros dejen de reconocer a la Asamblea Nacional del 2015 como verdadero órgano legítimo de los demócratas venezolanos. Me preocuparía que empezaran a salir Estados miembros diciendo nosotros ya no reconocemos la Asamblea. Eso no creo que lo vayan a hacer. Y por lo tanto, podemos decir, en ese sentido, estar tranquilos porque los ministros no han abandonado a Venezuela en ese sentido. ¿Qué es lo que, vamos a ver, interpreto yo y tengo fundadas razones para creer que eso se ha hecho así? Eso se ha hecho así única y exclusivamente porque Borrell, que es una persona inteligente, que es una persona con experiencia, él se cree, yo no dudo de la buena voluntad de Borrell, vamos a decirlo por anticipado, yo no quiero decir que Borrell sea pues un gran amigo de Maduro, ni que sea Zapatero, aunque creo que hay unas ciertas similitudes en cuanto a la personalidad poliédrica de ambos personajes. Zapatero no había ido nunca a Venezuela antes del 2015, coincidimos con él en las elecciones legislativas que como decía antes, ganó muy de largo la oposición. Zapatero se cree y va dando lecciones de que conoce Venezuela mejor que nadie, pero a Venezuela uno no se puede empezar a parar desde el 2015, además solo puede oír la versión de Maduro. A Zapatero se le han olvidado todas las atrocidades que se han cometido desde el año 1998 en adelante, y las desconoce. Y probablemente si las conociera no tendría esa aproximación. Y Borrell, en cierto modo, también acaba de llegar al asunto de Venezuela. Borrell se le olvida, cuando habla del diálogo que él quiere fomentar y de estas elecciones creíbles, transparentes que él piensa hacer, se le olvida que ha habido unos intentos muy claros y muy transparentes de diálogo iniciados por la Santa Sede, retransmitidos por televisión. Los que tienen un poco de memoria histórica de no hace tantos años recordará, retransmitidos con el nuncio de su santidad, impulsados por la Secretaría de Estado Vaticana, que condujeron a que la diplomacia vaticana, de una manera como hacen ellos siempre muy sutil, se levantara de la mesa y dijeron que por ese camino sabían perfectamente que Maduro no quería comprometerse a nada, sino ganar tiempo. Y detrás de eso vinieron los diálogos de la República Dominicana, auspiciados por los presidentes Zapatero, el expresidente Torrijos y el expresidente Leonel Fernández de la República Dominicana, que fueron también otro intento de engaño del régimen para intentar salvar la cara, ganar tiempo y hacer unas elecciones a su medida para hacer trampa y ganarlas, que es lo que quiere siempre hacer el régimen. Pero es que después de eso vino el famoso grupo de contacto de la señora Mogherini, con buenos propósitos seguro, que nació para 90 días y ahora languidece después casi de 2 años, que tampoco ha conseguido ningún resultado. Pero es que aún más, con los buenos auspicios de Noruega, la oposición democrática de Venezuela se sentó a la mesa con un gran coste de críticas por parte de unos sectores importantes que yo puedo llegar a entender, pero y siempre hay que explorar todas las vías del diálogo, y se sentó a la mesa otra vez, auspiciado por Noruega, en la mesa de Barbados, que se volvió a levantar porque Maduro ha vuelto a incumplir sistemáticamente. Es decir, hemos hecho innumerables intentos de diálogo. Y lo que hay que decirle al señor Borrell, que se cree que él, recién llegado a su puesto de alto representante, va a resolver la crisis venezolana porque tenga interlocución con el régimen de Maduro y la gente de su alrededor, porque la tiene y tiene una interlocución privilegiada, se cree que va a resolver. Y en realidad lo que no entiende es que lo que hace con esa postura es debilitar sistemáticamente las posiciones de presión que hay que mantener contra Maduro. Maduro ha dado sobradas pruebas de que el diálogo para él es un fin en sí mismo. Y el fin en sí mismo no es el objetivo del diálogo. El diálogo es una transición hacia una democracia en la que verdaderamente se podía haber contado con algunos sectores del régimen que fueran rescatables. Hoy en día eso
Pues probablemente hay que seguir minando y horadando el régimen como solución, pero no se va a conseguir a través del diálogo de la Unión Europea, porque en eso hierra Borrell. Y lo que ha pretendido Borrell al hacer el downgrade de la figura de la Asamblea del 2015 y de la figura de Juan Guaidó, que hay que reconocer, porque yo estuve en Cúcuta y ahora cuando recordaba, fui invitado precisamente por el hoy malogrado querido amigo Carlos Holmes, que ha fallecido esta noche. Fuimos invitados a Cúcuta y la ilusión que despertaba en aquel momento Juan Guaidó fue enorme entre la población venezolana, en el mundo democrático internacional, en los países vecinos. Y es cierto que esa situación hoy en día pues, no se ha desvanecido totalmente, pero es verdad que se ha enfriado. Eso es un hecho incontestable que todos, pero desde luego no se ayuda a esa causa como ha hecho Borrell, rebajándole el reconocimiento. Al contrario, esa división es lo que no ayuda y eso es lo que hemos querido hacerle entender a él, que por ese camino no va a conseguir la democracia y la transición. Porque él considera que al aprobar estas conclusiones, que no son más que una declaración política, vuelvo a insistir, le van a guiar a él y le dan la posibilidad de mantener las manos libres para poder negociar tranquilamente con el régimen de Maduro, que es lo que él pretende. Recordarás, Cristian, que hubo una misión allá por el mes de octubre enviada por Borrell con un carácter semiclandestino cuando pues, prácticamente todo el mundo reconocía a Juan Guaidó y la hizo a espaldas, en cierto modo, de la gente que nosotros reconocíamos. Y el Parlamento Europeo se lo afeó. Pues él lo que quiere hacer es tener las manos libres para que no le puedan criticar por hacer cosas de ese estilo. Él va a seguir hablando, lo dice claramente, y él, a pesar de que diga que Guaidó es un interlocutor privilegiado, él va a seguir su interlocutor privilegiado, para ser sinceros, va a ser el régimen. Él va a intentar convencer al régimen de que haga unas elecciones democráticas, no me cabe la menor duda, y ojalá fuera así, pero todos sabemos que no va a ser, ese no es el camino, porque Maduro no va a hacer unas elecciones para perderlas, porque le espera un horizonte. Han robado tanto, han saqueado tanto, han cometido tantos delitos que honestamente cualquier persona de bien solo ve una salida que es la de la Corte Penal Internacional y los tribunales de justicia. Es que esa es la realidad que cualquier demócrata debiera ver. Y eso es en lo que debiera estar el señor Borrell, hacerles entender. Ahora ha habido un cambio de administración muy importante en los Estados Unidos, pero sin embargo, a pesar de que Biden pueda tener otro talante, yo no estoy muy seguro, por lo que he visto del nuevo secretario de Estado americano, que vaya a haber un cambio brusco de la política americana de Venezuela. Y en ese sentido es muy importante que el jefe de la diplomacia europea mantenga una actitud firme, clara, rotunda sobre lo que queremos. Y no que piense que él, que es muy brillante y lo es, pero tiene una personalidad pues muy un poco pretenciosa, él cree que va a llegar a ser capaz de arreglar el conflicto de Venezuela. Hombre, después de lo que ha pasado, nosotros creemos sinceramente que ese no es el camino y que además es que lo más preocupante, mira, en la intervención del otro día en el Pleno del Parlamento Europeo, hubo un diputado del Grupo Comunista, gran amigo, afortunadamente representan 30 diputados de 705 en el Parlamento, o sea, una expresión prácticamente mínima y testimonial. Pero un diputado de Izquierda Unida español le dijo a Borrell que iba por el buen camino en la relación a Venezuela y que había sido un gran paso lo que había hecho. Pues eso demuestra que Borrell, si yo fuera Borrell, estaría muy preocupado de las alabanzas de un personaje que es amigo de Maduro. Es decir, alguien que de verdaderamente loa porque le parece que lo que está haciendo Maduro está bien, yo estaría muy preocupado por esas alabanzas, sinceramente. Y creo honestamente que ese es el gran error y que hay que vigilar de cerca a Borrell para que no vaya por ese camino. Y no... tampoco es cierto que lo de ayer del Consejo de Ministros pues no es lo que nos hubiera gustado, pero tampoco hay que, igual que lo del Parlamento Europeo el otro día fue una gran victoria, pues esto, pero no deja de ser una victoria política, hay que seguir esta lucha porque no hay mal que 100 años dure y al final el Maduro va a seguir siendo un paria de la comunidad internacional. Y otro punto muy importante que Borrell debiera tener en consideración y que tampoco utiliza. Nosotros hemos firmado hace poco tiempo, unos años, el Parlamento dio su aval a regañadientes a un acuerdo de diálogo político y cooperación con Cuba. En la creencia, y porque nos decía Mogherini que, hombre, mantener la política dura de tensión y de sanciones hacia Cuba, que eran unas sanciones testimoniales que no afectaban para nada
a la población cubana, pues hombre, haría que el régimen evolucionara progresivamente a introducir una serie de cambios que condujeran a un cierto pluralismo político, a una cierta apertura, tal. Nada de eso después de 3 años y medio se ha dado, al contrario, ha habido más represión, ha habido más, como hayan ellos, represión de baja intensidad, encarcelamientos, hostigamientos, y no ha habido un solo hecho que demuestre fehacientemente que se ha producido una ampliación de los espacios de libertad, de democracia, de pluralismo e incluso de mejor bienestar para la sociedad cubana. Al contrario, se ha producido claramente una gran regresión, porque la regresión económica de Venezuela ha sido la regresión económica de Cuba. Y sin embargo, no dice nada, no dice absolutamente nada Borrell, y tendría que presionar a los cubanos para que dejaran apoyar al régimen de Venezuela. Y aquí me quedo, y sé que me he extendido pues con mucho, pero quería que estos puntos quedaran muy claros y que aquí no ha terminado absolutamente nada y la batalla sigue, y hay que mandar un mensaje de esperanza de que en el fondo vamos a poder conseguir más pronto que tarde acabar con Maduro y con su dictadura abominable. Juan, te agradezco, y te la agradezco tanto que te voy a pedir planificar una segunda entrevista la semana próxima, porque fue tan magistral tu presentación que creo que ahora hay un mañana. Hoy hemos hablado de ayer, de hoy, de lo que acaba de pasar, pero tú eres tan especialista que me gustaría que me acordara la semana próxima la etapa 2 de esa conferencia y de esa clase magistral. Si conseguimos la semana próxima otro huequito, pero piensa que yo no me ocupo solo de Venezuela, como tú bien has dicho antes, soy el director de la política internacional, y ahora en el ámbito de la política internacional la Unión Europea tiene abiertos muchísimos frentes. Tenemos el conflicto de Rusia, que es un caso pues relativamente similar a lo que sucede, es decir, la involución de un régimen como el de Putin con el arresto del valeroso disidente Navalny, el régimen de Bielorrusia, que esa sí que es una situación muy parangonable a lo que ha pasado en Venezuela, los problemas con Turquía, en fin, los problemas de Oriente Medio, en fin, tengo muchísimos, el Brexit, que es una cuestión que tenemos que dar, pues el acuerdo, el dictamen favorable al acuerdo de salida que ha firmado la Unión Europea con el Reino Unido. En fin, tengo una agenda muy ocupada, pero intentaré con mucho. Sabes que América Latina para mí y Venezuela es mi predilección y desde luego mi pasión, y por supuesto con mucho gusto intentaré atenderte en la medida de mis posibilidades. Bueno, gracias Juan, gracias nuevamente. Te repito, nos conocemos desde el año 2017. Tú fuiste un pilar en la organización entre el grupo ALDE y el grupo PP para lograr el premio Sájarov, que fue un detonante. Yo sé que cada vez que te llamo, tú me respondes. Bueno, eres un incondicional con Venezuela. Los venezolanos lo sabemos y lo volveremos a decir e insistir. Muchísimas gracias. Lamento la pérdida de tu amigo. Lo lamento por ti y lo lamento por Venezuela. Pero bueno, un mensaje de gratitud también a todos tus miembros del PP. No quiero nombrarlos porque si no olvidaré un nombre. Todo ese equipo que está siempre detrás de nosotros. Y muchas gracias por esa aclaratoria, porque de verdad estás dando el alcance de esa famosa declaración de ayer, que no creo que es tan contundente, porque Francia ya nos ha dicho que mantenía su posición, Bélgica también. Entonces, ok, Juan, te dejo a tus obligaciones. 1.000.000 de gracias, y la semana próxima espero tener la parte 2 de esa reunión. Muchísimas gracias. Mucho gusto, Cristian, y estamos siempre a vuestra disposición. Un abrazo muy fuerte a todos los venezolanos. Gracias.